Esa noche Lucas no podía dormir. Desde su cama, entre los pliegues de la cortina, vio un rostro mirándolo desde la ventana del frente. No era un sueño. Era viejo, pálido, y sonreía sin mover los labios. «Mamá, hay alguien mirándome», susurró. Pero cuando Carmen llegó, la calle estaba vacía. ¿Y si el monstruo no venía del bosque, sino de la casa de enfrente? Afuera, la lluvia golpeaba los cristales y el parpadeo del farol hacía que la sombra de la ventana pareciera moverse. Lucas no sabía que esa mirada volvería a buscarlo, una y otra vez. A la mañana siguiente, el miedo parecía haberse disuelto con la luz. Carmen preparaba el desayuno mientras la radio hablaba de un niño desaparecido en el pueblo vecino. Lucas apenas tocó su vaso de leche. Afuera, el vecino, don Ernesto, barriendo la acera frente a su casa, levantó la vista y saludó con una sonrisa lenta, casi estudiada. Carmen respondió con un gesto distraído, sin notar cómo Lucas se encogía en su silla. Para todos era un anciano amable, antiguo maestro. Para el niño, era el mismo rostro que lo observó en la oscuridad. En la escuela, Lucas dibujó lo que había visto. Un rostro sin ojos, solo un hueco negro donde debía estar la mirada. Su maestra le preguntó si era de una película, pero él no respondió. Algunos compañeros rieron. Otros se apartaron. Esa tarde, mientras guardaba sus lápices, notó una figura en la verja del colegio. Era el mismo hombre, observándolo con esa serenidad inquietante. Cuando Carmen llegó a recogerlo, el hombre ya no estaba. Nadie parecía haberlo visto, como si solo existiera para él. Esa noche, Carmen revisó los deberes de Lucas. Encontró el dibujo entre sus cuadernos y lo miró con una mezcla de risa y nervios. «Tienes mucha imaginación, hijo». Pero al dejar el papel sobre la mesa, vio algo extraño. El reflejo del retrato en el cristal de la ventana parecía moverse, como si sonriera. La radio del fondo perdió señal por un instante. Un trueno. Carmen se giró hacia la ventana, y por un segundo creyó ver una silueta detrás del cristal del vecino. Esa madrugada, los perros del vecindario empezaron a ladrar. Carmen despertó sobresaltada y fue al cuarto de Lucas. La cama estaba vacía. El viento entraba por la ventana abierta. Bajó corriendo las escaleras, gritando su nombre. Al abrir la puerta principal, lo vio parado frente a la casa de Ernesto, con los pies descalzos, inmóvil, mirando la ventana del hombre. La lluvia empapaba su pijama y sus labios temblaban sin sonido. Carmen corrió hacia él sin saber que, desde arriba, alguien más los observaba. La policía llegó al amanecer. Carmen temblaba mientras explicaba que había encontrado a Lucas fuera, bajo la lluvia, mirando la casa de enfrente. El inspector Beltrán tomó nota sin levantar la vista, acostumbrado a historias confusas de madres asustadas. Revisaron la vivienda de Ernesto. Nada fuera de lo común, salvo el silencio absoluto que parecía respirar dentro de esas paredes. Ernesto ofreció té y una sonrisa tranquila. Lucas, escondido detrás de su madre, murmuró: «Es él». Nadie lo escuchó. Esa tarde, Lucas se negó a dormir. Decía que el hombre lo llamaba por su nombre desde la ventana, pero cuando Carmen miraba, no había nadie. Intentó distraerlo con dibujos, pero Lucas pintó lo mismo una y otra vez, un rostro pálido detrás del vidrio. Afuera, Ernesto colgaba ropa en el tendedero, silbando una melodía suave. Desde su casa, Carmen lo observó un instante, intentando convencerse de que la normalidad era real. Pero la sensación persistía. Algo dentro de esa casa respiraba distinto. La noticia del segundo niño desaparecido estremeció al vecindario.
Las calles se llenaron de patrullas, y por primera vez, el inspector Beltrán dejó de mirar con desdén. Carmen recordó la radio aquella mañana, las palabras que no quiso escuchar. Cuando Lucas dijo que había visto al niño entrar a la casa de Ernesto, todos lo callaron. No inventes cosas, cariño. Pero esa noche, el mismo farol volvió a parpadear, y en la ventana algo se movió. Esa noche Carmen no pudo más. Llamó a la periodista local para contarle lo que su hijo decía, esperando encontrar comprensión. Clara Ríos llegó al día siguiente con una grabadora y una sonrisa escéptica. Entrevistó a Lucas, que relató cada detalle. La sonrisa, los ojos, la voz que lo llamaba. Clara tomó nota, pero en su mirada se dibujaba algo más. El presentimiento de que esa historia, absurda o no, olía a verdad. Esa noche, Clara caminó hasta la casa de Ernesto. Tocó el timbre. Nadie respondió. Dio un paso atrás y miró la fachada. Limpia, ordenada, pero con algo fuera de lugar. En el alféizar de la ventana, entre las flores secas, había un zapato infantil, empapado por la lluvia. Lo tomó con cuidado, sin saber que acababa de sostener la primera pista de una cadena de horrores. Clara revisó archivos antiguos en la hemeroteca del pueblo. Encontró un nombre, Ernesto Vidal, antiguo maestro, jubilado tras la desaparición de 3 alumnos en 1974. El caso nunca se resolvió. Los papeles hablaban de accidentes, pero entre las líneas se percibía la sombra de algo más. Al salir del edificio, el viento movía los árboles del cementerio cercano. Clara supo, sin poder explicarlo, que esa historia no había terminado. Solo había aprendido a esconderse. Mientras tanto, Carmen comenzó a notar cosas extrañas en casa. Una noche encontró las huellas de barro de Lucas junto a la puerta principal, aunque juraba que no había salido. En su cuarto, una figurita de madera apareció sobre la mesita, tallada con torpeza. Tenía la cara del hombre del frente. Lucas dijo que la encontró en el jardín. Carmen quiso romperla, pero algo la detuvo. No sabía que esas figuras eran el sello del monstruo que vivía en la oscuridad. Clara fue a hablar con el inspector Beltrán. Le mostró los recortes, los nombres, las coincidencias. Él la escuchó en silencio, hasta que mencionó a Ernesto. Su mirada cambió. Recordaba ese apellido. Le pidió discreción, pero su voz tembló. Hay cosas que es mejor no remover. Clara entendió que Beltrán sabía más de lo que admitía, y que el miedo no era solo del niño, sino de todo un pueblo que decidió olvidar. Esa noche, Lucas despertó de nuevo. Oyó pasos bajo su ventana suaves, arrastrados. Se asomó. En la acera, entre la niebla, una figura le hacía señas con un dedo en los labios. Era Ernesto. No hablaba. Solo señalaba la casa de Lucas, como si lo invitara a salir. Lucas retrocedió, pero escuchó su nombre susurrado, una voz que parecía venir desde dentro de su propia mente. Corrió hacia la habitación de su madre, temblando, sin palabras. Al amanecer, Clara volvió a la casa de Ernesto, esta vez con el inspector. La puerta estaba entreabierta. El interior olía a humedad, a madera podrida y a algo más, algo metálico. En el sótano encontraron cajas apiladas, viejas fotografías escolares, muñecos tallados, trozos de ropa infantil. En el centro una silla, atada con cuerdas. Beltrán se quedó inmóvil. Clara respiró hondo. Sabía que lo que estaban viendo no era un crimen reciente. Era un ritual que nunca terminó. El inspector Beltrán selló el sótano y pidió discreción. Pero Clara no podía dormir.
Las imágenes de los juguetes viejos y los zapatos mojados la perseguían. Buscó en los archivos de educación. Ernesto Vidal había sido maestro de casi todos los niños desaparecidos en la comarca. Su expediente terminaba abruptamente con una nota: traslado voluntario. Aquella noche, Clara volvió a escuchar la grabación de Lucas. Su voz infantil decía: el monstruo no duerme, solo finge. Carmen, por su parte, empezó a recordar detalles de su infancia. Ella también fue alumna de Ernesto. Había olvidado sus clases, su voz, sus manos frías al corregir los cuadernos, pero al mirar una de las fotos que Clara encontró, se vio allí, de pie junto a él. No recordaba haber estado, no recordaba esa sonrisa. Comprendió que el monstruo siempre había estado allí, mirando desde el otro lado, esperando el momento en que alguien lo reconociera. Esa tarde, Clara y Carmen se encontraron. Hablaron largo rato conectando fechas, nombres, calles. Lucas jugaba en el pasillo, pero escuchaba cada palabra. ¿Por qué nadie hizo nada?, preguntó Clara. Carmen respondió en voz baja: porque todos éramos niños entonces. Las dos comprendieron que no solo perseguían a un asesino, sino un recuerdo que el pueblo había decidido enterrar bajo años de silencio. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse otra vez. Esa noche, algo cambió. El aire del vecindario se volvió pesado, eléctrico. Lucas despertó sobresaltado. En la pared, las sombras se movían como si respiraran. Escuchó pasos sobre el techo, pero no era lluvia. Caminó hacia la ventana y vio la puerta de la casa de Ernesto abierta de par en par. Una luz temblorosa provenía del interior. Sin pensarlo, tomó su linterna y cruzó la calle descalzo. Lo que encontró dentro no pertenecía al mundo de los vivos. Carmen despertó y encontró la cama vacía. Corrió afuera bajo la lluvia, gritando el nombre de su hijo. Al llegar a la casa de Ernesto, vio la puerta abierta, la linterna de Lucas en el suelo. Dentro, el eco de pasos le heló la sangre. Clara llegó poco después, alertada por el ruido. Juntas entraron en silencio. El interior olía a humedad, pero también a miedo. Desde el sótano, una voz infantil susurró: «Mamá». Carmen y Clara bajaron las escaleras del sótano, guiadas por la luz temblorosa del móvil. El aire era espeso, húmedo, cargado con el olor a madera vieja y algo metálico. Cada paso resonaba como si el suelo respirara. En las paredes colgaban fotografías amarillentas de niños, algunas con los rostros borrados. En una esquina, una silla infantil vacía. Carmen sintió un nudo en el estómago. Supo que Lucas había estado allí y que no estaban solas. Desde un rincón, una voz temblorosa llamó a Carmen. Era Lucas. Estaba escondido tras unas cajas, sucio, empapado, los ojos abiertos por el miedo. Dijo que el hombre quería enseñarles una lección. Antes de que Carmen pudiera responder, un sonido de pasos bajando las escaleras las paralizó. Clara apagó la luz. En la oscuridad se escuchó el crujido de una puerta y un suspiro, largo y sereno, como si el monstruo hubiera estado esperando su regreso. El inspector Beltrán irrumpió en la casa al escuchar los gritos. Bajó el sótano con su linterna y encontró a Ernesto de pie, inmóvil, frente a Carmen y Clara. El anciano sonreía con serenidad casi paternal. «Solo quería que aprendieran a no mentir», murmuró. Su voz era hueca, distante. Cuando Beltrán intentó detenerlo, la luz parpadeó. Un segundo después, Ernesto ya no estaba allí. Solo su silla seguía moviéndose lentamente, como si alguien acabara de levantarse. El sótano se iluminó por un instante con una luz azul intensa.
Las fotos en las paredes comenzaron a desprenderse, cayendo como hojas muertas. Clara miró alrededor y vio que en cada una de ellas había rostros de niños desaparecidos, y entre ellos el de Carmen, de niña. ¡Pum! Beltrán gritó el nombre de Ernesto, pero su voz se perdió en un rugido subterráneo. El suelo tembló. Las cuerdas de la silla se tensaron solas. Algo que no debía despertar lo había hecho. Cuando la luz se apagó, solo quedó el silencio. Ernesto yacía en el suelo, sin vida, los ojos abiertos hacia el techo. A su alrededor, los objetos del sótano se habían quemado sin fuego, dejando marcas negras en las paredes. Beltrán pidió refuerzos, pero nada de lo que encontraron explicaba lo ocurrido. Lucas no habló más esa noche. Mientras salían de la casa, Clara miró atrás. En la ventana del piso superior, alguien los observaba. El amanecer trajo una calma irreal. Los vecinos salieron a la calle, murmurando versiones distintas de lo ocurrido. Algunos decían que Ernesto murió de un infarto, otros que el fuego fue un accidente eléctrico. Nadie mencionó el sótano, ni las fotografías, ni los gritos. Carmen abrazaba a Lucas en silencio mientras Beltrán daba declaraciones vacías. En su mirada, Clara comprendió que el pueblo estaba dispuesto a olvidar otra vez, así como lo hizo antes. En el informe oficial se descartó todo indicio de crimen. El cuerpo fue enterrado sin autopsia y la casa sellada. Clara protestó, pero nadie la escuchó. En la redacción le dijeron que dejara el tema. No hay historia aquí. Esa noche, en su habitación, revisó las grabaciones de la entrevista con Lucas. En una de ellas, detrás de su voz, se oía un susurro. No era del niño, decía su nombre. Carmen intentó volver a la rutina. Llevó a Lucas al colegio, cocinó, volvió al trabajo. Pero nada era igual. El niño ya no dibujaba, no hablaba de monstruos. Solo miraba por la ventana en silencio. Una tarde, Carmen encontró otra figurita de madera sobre su mesilla, tallada con más precisión. El rostro era el suyo. Se derrumbó. Comprendió que el mal no había muerto. Solo había cambiado de casa. El inspector Beltrán solicitó su traslado semanas después. Nunca volvió a mencionar el caso. En el bar del pueblo, los pocos que aún hablaban de Ernesto lo hacían con un respeto nervioso, como si temieran invocar algo dormido. Clara intentó publicar su historia, pero el editor la rechazó. Nadie quiere leer eso. A veces, en la grabadora, seguía oyendo aquel susurro. Un murmullo que no se apagaba, que repetía una y otra vez su nombre. Días después, la casa de Ernesto fue derribada. En su lugar, el ayuntamiento planeó un parque infantil. Nadie habló del pasado, pero una mañana, mientras las máquinas removían la tierra, los obreros se detuvieron. Bajo el suelo húmedo apareció una hilera de pequeñas figuras de madera, alineadas, mirando hacia la calle. Entre ellas, una nueva, aún fresca, con el rostro de un niño. Y sus ojos, tallados con una precisión imposible. Pasaron los años. El pueblo cambió. Las calles se llenaron de niños jugando sobre el lugar donde antes estuvo la casa. Nadie recordaba a Ernesto, ni a los que desaparecieron. Solo Lucas, ahora más callado, miraba el parque desde su ventana cada tarde. A veces decía ver una sombra sentada en uno de los columpios, observándolo en silencio. Carmen le decía que eran imaginaciones. Pero en el fondo, ella también veía esa sombra. Y sabía su nombre. Clara regresó al pueblo por última vez, buscando cerrar la historia.
Llevaba años sin escribir sobre ella, pero algo en su interior no la dejaba en paz. Encontró a Lucas en la calle y lo saludó. Él la miró sin sonreír. «No ha terminado», dijo simplemente. Luego se alejó, dejándola con una sensación helada. Esa noche, Clara escuchó de nuevo su grabadora. La cinta que creía rota seguía reproduciendo el susurro. Y esta vez decía su nombre 2 veces. Aquella noche, Clara soñó con el sótano, con las fotografías cayendo, con la silla vacía moviéndose sola. Despertó sobresaltada, segura de haber oído un golpe. En el suelo, junto a su cama, había una pequeña figura de madera. Esta vez no era un niño, era una mujer. Su propio rostro tallado con precisión, los ojos abiertos. La figura parecía mirarla y, por primera vez, Clara entendió lo que Lucas había querido decir. El monstruo no se va, solo cambia de forma. En el parque, los niños siguieron jugando. Una tarde, mientras el sol caía, uno de ellos encontró algo enterrado bajo el columpio. Otra figura de madera, recién tallada. En el rostro, un gesto de terror congelado. Cuando el niño la levantó, el viento sopló con fuerza y todos los columpios comenzaron a moverse solos. Las risas se apagaron. Por un instante, el aire olía a humedad y ceniza. Nadie entendió lo que pasaba, pero el silencio habló por todos. Años después, Lucas se marchó del pueblo. Nadie volvió a saber de él. Algunos dicen que se hizo policía, otros que desapareció. Carmen envejeció en la misma casa, mirando cada noche hacia el parque. En su ventana, aún conserva las cortinas viejas de cuando todo empezó. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, jura ver un rostro al otro lado de la calle y se pregunta en silencio, ¿cómo se entierra algo que nunca muere?